Ejemplo de aplicación de leyes de Kirchhoff. Inciso A. Calcule la corriente por cada fuente de Fm en la figura. Inciso B. Calcule la diferencia de potencial de D con respecto a. Suponga que R1 es 1.20 ohmios, R2 es igual a 2.3 ohmios, la FEM1 es de 2 voltios, la FEM2 es de 3.80 voltios y la FEM3 es de 5 voltios. En este ejercicio nuestras baterías son baterías ideales, no tienen resistencias internas y por tanto la diferencia de potencial proporcionada o a través de nuestras baterías va a ser igual al valor de la FEM. Vamos a considerar acá que es un ejercicio de aplicación de las reglas de Kirchhoff. ¿Y cuáles son las reglas de Kirchhoff? Tenemos dos reglas. La primera de ellas es conocida como la regla de los nodos. ¿Y qué nos dice a nosotros eso? Que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo tiene que ser igual a 0. ¿Qué es un nodo? Pues un nodo es un punto dentro de nuestro circuito donde tenemos la conexión de 3 o más conductores, es decir, de 3 o más alambres. Entonces, específicamente en este circuito, nosotros vamos a tener como nodos los puntos A y B, porque en ellos se unen 3 alambres. Entonces, podemos plantear nosotros nuestra regla de los nodos tanto para el nodo A como para el nodo B. Entonces, una forma de plantear esta regla es así. Pero también lo podemos plantear de esta manera, tomar esta variante, es decir, que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, ¿cuántas corrientes vamos a tener ahí? Vamos a tener nosotros 3 corrientes. Una corriente que fluye desde el punto B, por ejemplo, se mueve todo esto y llega al punto A. Otra que se mueve por acá y otra que se mueve de A a B o de B a A, porque no sabemos nosotros realmente cómo se mueve la corriente. Vamos a suponer la dirección de nuestras corrientes. Entonces, para eso vamos a considerar nosotros que en nuestro circuito vamos a asumir que hay una corriente que sale del nodo A. Vamos a decir que esa corriente es la corriente 1 porque es la que pasa por la FEM 1. Vamos a tener otra corriente, vamos a decir que es la corriente 2 porque pasa por la FEM 2. Y yo voy a asumir que esa corriente 2 también sale del nodo A y termina en el nodo B. Y vamos a tener otra corriente que surge del nodo B y termina en el nodo A, que es la corriente que fluye, que pasa a través de la FEM3 y esta vamos a denominarla I3. Ahí tenemos nosotros nuestras polaridades para nuestras baterías y nuestra regla de los nodos, si consideramos el nodo A, nos queda la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de este nodo. Entonces, ¿quiénes entran al nodo? Pues solo I3. ¿Y quiénes salen del nodo? I1 más I2. Hay que notar aquí que una corriente siempre sale de un nodo y termina en otro nodo. Aquí me hizo falta colocar tal vez la corriente I1 saliendo del nodo A como lo teníamos y terminando en el nodo B. Entonces, si planteamos nuestra regla de los nodos al nodo A, las corrientes I1 y también la corriente I2 serían corrientes que están saliendo del nodo A y la corriente 3 está entrando al nodo A. Pero si lo planteamos para el nodo B, nos quedaría al revés. Las corrientes que entran al nodo B serían I1 e I2 y las corrientes, o la corriente mejor dicho, que sale del nodo B sería la corriente 3. Pero a la larga llegaríamos nosotros a la misma ecuación. Despejando aquí nos quedaría nuestra ecuación de esta forma. Entonces hemos supuesto los sentidos de las corrientes
hemos planteado nuestra regla de los nodos y si la suposición en el sentido de la corriente es correcto, al momento de resolver para encontrar nuestras incógnitas I1, I2 e I3, nos tienen que quedar las tres positivas. Si nos queda alguna de ellas negativa y estamos seguros que hemos planteado correctamente nuestras ecuaciones y que no hemos cometido ningún error al momento de hacer los despejes o los cálculos, pues podemos considerar que ese resultado negativo lo que nos indica es que la corriente recorre nuestro circuito en el sentido contrario al que nosotros hemos supuesto. Entonces planteamos una sola vez ahí la regla de los nodos, ya sea solo para el nodo A o solo para el nodo B. Y después tenemos que plantear nosotros nuestra segunda regla de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros nuestra segunda regla? La segunda regla de Kirchhoff lo que nos indica a nosotros es que la suma de las diferencias de potencial a través de una malla tiene que ser igual a 0. ¿Qué va a ser una malla para nosotros? Una malla o espira va a ser una trayectoria cerrada de conducción. Entonces, si observamos ahí, podemos identificar que tenemos nosotros dos mallas. Una malla sería esta de acá. Tendríamos una malla. La otra malla sería esta de acá. Pero también podemos considerar que hay otra malla. Una malla que pasa únicamente por los bordes. ¿Cuál sería esa malla? Pues esa malla sería esta de acá. Entonces, solo por los bordes tendríamos nosotros tres mallas. Vamos a plantearlo con las mallas que dibujamos de primero. Vamos a decir nosotros que esta de acá yo le voy a denominar malla 1 y esta de acá yo le voy a denominar malla 2. Y para poder plantear nosotros nuestra regla, nuestra segunda regla de Kirchhoff, necesitamos considerar que nuestra sumatoria algebraica de las diferencias de potencial a través de nuestro circuito tenemos nosotros una convención de signos. ¿Cuál va a ser nuestra convención de signos? Que además de dibujar nosotros nuestras direcciones de las corrientes, vamos a considerar recorridos. ¿Cómo vamos a recorrer nosotros nuestra malla? Si ese recorrido tiene que partir de un nodo y terminar en ese nodo. Yo voy a decir que para mi malla 1, mi recorrido va a ser este de acá. Voy a partir del nodo A, voy a recorrer la malla en sentido antihorario y voy a terminar en el nodo A. Ese va a ser mi recorrido. Entonces, ¿cuál es la convención de signos en el recorrido? En la aplicación de la segunda regla de Kirchhoff, la convención de signos es la siguiente. Para FEM, si cuando nosotros recorremos nuestro circuito, nuestro recorrido, no la corriente, sino nuestro recorrido, pasa de la terminal positiva, perdón, de la terminal negativa hacia la positiva, vamos a considerar nosotros que a través de esta FEM lo que tenemos nosotros es un aumento de potencial. Pero si nosotros tenemos nuestra FEM y nuestro recorrido va en este caso de derecha a izquierda y pasa por
nuestra FEM así, saliendo por la terminal negativa, eso nos va a representar a nosotros una caída de potencial. Esa sería nuestra convención de signos para las FEM. Pero también tenemos otra convención de signos. ¿Cuál es esa otra convención de signos? Pues esa otra convención de signos la vamos a tener nosotros con nuestros resistores. Que vamos a considerar ahí nuestros resistores. Bueno, en nuestros resistores vamos a considerar nosotros que tenemos nuestro resistor, y para los resistores vamos a considerar nosotros dos cosas. Vamos a considerar el recorrido, o sea, cómo nosotros nos movemos en esa malla, y cuando nos movemos en esa malla pasamos por este resistor, cómo es nuestro recorrido en relación con la corriente, ¿sí? Entonces tenemos dos posibilidades: que vayan en igual dirección corriente y recorrido, y la otra posibilidad es que vayan en sentido contrario. Entonces, ¿cómo va a ser esta convención de signos? Pues vamos a considerar nosotros, a partir de esta convención de signos, cómo vamos a tomar la diferencia de potencial cuando pasemos por estos resistores. Si nosotros tenemos que nuestra corriente y nuestro recorrido, como la primera figura, coinciden, vamos a considerar que a través de ese resistor tenemos nosotros una caída de potencial que va a ser negativa. O sea, es una caída, entonces vamos a tomar eso como negativo. Va a ser menos la resistencia, vamos a poner aquí la R, menos la resistencia por la corriente que fluye a través de ella. O sea, si corriente y recorrido coinciden, se toma que a través de este resistor tenemos una caída de potencial. Pero si corriente y recorrido no coincide, vamos a considerar que a través de este resistor nosotros lo que tenemos es un aumento de potencial que va a ser igual a la resistencia del resistor multiplicado por la corriente que fluye a través de él. Entonces, esta va a ser la convención de signos para los resistores. Hay que considerar corriente y recorrido, y para las FEM solo vamos a considerar por qué terminal de la FEM sale nuestro recorrido. Entonces, dicho esto, vamos a plantear nuestra segunda regla de Kirchhoff para la primera malla. O sea, considerando ya que conocemos cómo van a ser nuestras convenciones de signo. Vamos a respetar nosotros nuestras convenciones de signo para realizar nuestros ejercicios. Entonces yo voy a considerar para la malla 1 que yo salgo de nuestro nodo A. Y cuando yo salgo del nodo A haciendo el recorrido en sentido antihorario, lo primero que me encuentro va a ser la resistencia R1 que tenemos acá. Y nuestro recorrido, cuando pasamos a través de R1, va de derecha a izquierda. Y al mismo tiempo la corriente 1 también va de derecha a izquierda. Entonces, nuestra corriente y nuestro recorrido coinciden. Entonces vamos a considerar que a través de este resistor tenemos nosotros una caída de potencial. Seguimos nuestro recorrido y lo que nos encontramos es esta FEM. Y nuestro recorrido pasa a través de esta FEM de la placa
o la terminal que es positiva hacia la terminal que es negativa. Entonces vamos a considerar ahí que la FEM1 nos representa una caída de potencial. Posteriormente pasamos nosotros por nuestra siguiente elemento en el circuito, que sería nuestro resistor de aquí abajo, que también es R1, y si analizamos ahí, nuestra corriente va de izquierda a derecha y nuestro recorrido también va de izquierda a derecha. Entonces nosotros lo que tenemos ahí va a ser una caída de potencial a partir de nuestra convención de signos. Y llegamos al nodo B. Entonces ahí termina nuestra corriente 1. Nuestra corriente 1 surge del nodo A, termina en el nodo B. Ahora, para hacer este último recorrido que tenemos nosotros acá, para completar el recorrido de esta espira o de esta malla, vamos a considerar que a través de ese tramo del circuito, la corriente que está fluyendo es la corriente 2. Entonces, salimos del nodo B y lo primero que nos encontramos nosotros es nuestra FEM2. Nuestra FEM2, cuando pasamos a través de ella, vamos de la terminal negativa hacia la positiva. Entonces vamos a considerar que ahí lo que tenemos es un aumento de potencia. Continuamos en nuestro circuito, lo siguiente que nos encontramos es R2 y si analizamos ahí el recorrido va de abajo hacia arriba, va de B a A, mientras que la corriente 2 va de A hacia B. Entonces ahí la corriente y el recorrido no coinciden. Vamos a tomar que a través de este resistor R2 lo que tenemos nosotros es un aumento de el potencial. Y todo esto debe de ser igual a 0 porque nosotros regresamos al nodo A, el nodo del cual partimos, y ya no tenemos ningún otro elemento. Entonces eso es lo que vamos a plantear. Aquí podríamos nosotros, aquí esta sería la corriente 2. Aquí podemos nosotros simplificar un poquito esto y nos va a quedar menos 2 veces R1 por I1 más R2 por I2 va a ser igual a menos la FEM2 más la FEM1. Sustituyendo ahí los datos, R1 es 1.20, R2 es de 2.30 ohmios, la FEM2 es de 3.80 y la FEM1 es de 2 voltios. Entonces nosotros vamos a tener aquí una segunda ecuación que va a ser igual a esto. Entonces tenemos nosotros dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3. La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y tenemos dos ecuaciones lineales. Entonces, para poder realmente resolver ese sistema de ecuaciones, para poder encontrar las tres corrientes, necesitamos nosotros una ecuación adicional. ¿De dónde surge esa ecuación adicional? Pues esa ecuación adicional va a surgir de analizar la malla del lado derecho, la que habíamos nosotros denominado como, aquí se borró, como malla 2. Vamos a ver, aquí me lo voy a colocar, malla 2. Esa es nuestra malla que vamos a analizar. Entonces, vamos a plantear siempre que la suma algebraica de las diferencias de potencial a través de la malla 2 tiene que ser igual a 0. Y también vamos a considerar nosotros aquí lo siguiente. Todavía no hemos definido el recorrido. El recorrido en cada malla no necesariamente tiene que ser el mismo que el de la malla 1 tiene que ser el mismo que el de la malla 2. Pueden ir de diferentes sentidos. Entonces yo voy a considerar aquí también que voy a surgir del nodo A. Vamos a hacer nuestro análisis a partir del nodo A. Pero que vamos a hacer nosotros nuestro recorrido en sentido también en sentido antihorario. ¿Sí? Ese va a ser nuestro recorrido. Entonces,
Si partimos del nodo A y nos movemos en sentido antihorario, lo primero que nos encontramos es R2. A través de R2 está fluyendo la corriente 2 que va de A hacia B, va de arriba hacia abajo, y nuestro recorrido, también en este resistor, va hacia abajo. Entonces ahí corriente y recorrido coinciden. Vamos a tener ahí una caída de potencial que va a ser igual a esto. Luego lo que nos encontramos nosotros es la FEM2. En la FEM2 vamos a pasar de una terminal positiva hacia una negativa. Entonces eso nos va a representar a nosotros una caída de potencial. Seguimos nuestro recorrido. Bueno, llegamos al nodo B. Y ahí en el nodo B termina nuestra corriente 2. A partir del nodo B vamos a considerar que surge la corriente 3. Entonces, si seguimos nosotros ahí nuestro recorrido, lo primero que nos encontramos es que la corriente I3 va a pasar a través de este resistor R1. Y ahí la corriente va de abajo hacia arriba, el recorrido también, como estamos haciendo el recorrido en sentido antihorario, también va de abajo hacia arriba. Entonces nuestra corriente y nuestro recorrido coinciden, vamos a tener ahí una caída de potencial que va a ser igual a esto, pero I3 sería aquí. Seguimos nuestro recorrido, lo que nos encontramos es la FEM3, nuestro recorrido va de la terminal negativa hacia la positiva, sale por la positiva, entonces aquí vamos a tener nosotros un aumento de potencial. Seguimos nuestro recorrido, nos encontramos a este resistor R1, nuestro recorrido va de derecha a izquierda, nuestra corriente también va de derecha hacia izquierda, entonces ahí tenemos nosotros una caída de potencial a través de ese resistor R1 que va a ser igual a R1 por la corriente 3. Creo que me había comido eso, sí, me había comido el 3. Entonces aquí en este R1 por corriente 3, todo esto va a ser igual a 0 porque hemos regresado al nodo al cual partimos. Y podríamos nosotros allí agrupar algunos términos, creo. Nos va a quedar menos R2 por I2. Aquí podemos sumar estos, va a ser menos 2 veces R1 por I3. Y nuestra FEM pasa al otro lado de esta manera. Entonces nos quedaría, haciendo la sustitución, R2 es 2.30 menos 2 veces R1, o sea, menos 2 veces 1.20 por I3 es igual a la FEM2, que es 3.80, menos la FEM1, que es de 5 voltios. Simplificando, nos quedaría a nosotros así. Y tenemos ya nosotros 3 ecuaciones para nuestras 3 incógnitas, planteando las reglas de Kirchhoff. ¿Qué procede a continuación? Bueno, hacer resolver nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a ver, la primera ecuación que tenemos es esta. La segunda ecuación que tenemos es esta de acá. Y nuestra tercera ecuación va a ser esta. Entonces, resolvemos nosotros nuestro sistema de ecuaciones lineales para encontrar
nuestras tres incógnitas, que son nuestras corrientes. Entonces nos quedaría que la corriente 1 es 0.668, redondeado a tres cifras significativas. La corriente 2 es menos 8.57 por 10 a la menos 2 amperios. Y la corriente 3 es de 0.582 amperios. Entonces, si observamos ahí, nos queda a nosotros que la corriente 2 es negativa. Si estamos nosotros seguros de lo que hemos hecho, podemos considerar que ahí la corriente 2 nos queda negativa porque va en sentido contrario al que nosotros asumimos. ¿Qué sentido asumimos nosotros para la corriente 2? Asumimos que la corriente 2 iba de nodo A a nodo B. Entonces realmente la corriente 2 va hacia el nodo A, parte del nodo B y termina en el nodo A. ¿Sí? Entonces ese sería lo correcto para esta corriente. Vamos a decir que esto es 8.57 por 10 a la menos 2 amperios de B a el punto A, ¿verdad? Aquí lo habíamos asumido de A. Entonces, esa es la manera que vamos a encontrar nosotros nuestras corrientes. Y lo último que nos pide el ejercicio es que determinemos cuál es la diferencia de potencial de B con respecto a A. ¿Yo qué voy a considerar aquí? Realmente, tal vez no sería necesario que cambiáramos la dirección de la corriente 2, pero como nos piden que calculemos la diferencia de potencial de B con respecto a A, yo voy a cambiar esa dirección para efectos de poder resolver bien este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar? Voy a decir que la corriente aquí va de esta forma. Y para hallar nosotros ahí esa diferencia de potencial, vamos a partir en el punto B, vamos a decir el potencial en el punto B, y vamos a recorrer nosotros esta rama de nuestro circuito hasta llegar al punto A. Lo primero que nos encontramos ahí es la FEM2 y pasamos de una terminal negativa a una positiva. Entonces esto para nosotros va a ser un aumento de potencial. Luego lo que nos encontramos es el resistor R2. Ahí el recorrido, como nos estamos viendo de abajo hacia arriba, el recorrido y la dirección correcta de la corriente 2 coinciden. Vamos a tener ahí nosotros una caída de potencial que va a ser igual a R2 por la corriente 2, que es la que fluye a través de él. Y todo esto va a ser igual al potencial en A. Despejamos. Y sustituimos los valores. R2 es 2.30. Y ahí nosotros vamos a tener nuestra corriente 2. O sea, la corriente 2 nos había quedado 8.57 por 10 a la menos 2. Aquí vamos a tomarla nosotros como positiva porque ya corregimos el tema de la dirección de la corriente. Y vamos a tener nosotros que le tenemos que restar la FEM2. La FEM2 es 3.80 voltios. Entonces la diferencia de potencial de A con respecto a B, que se puede escribir así también, va a ser igual a menos 3.60 voltios. ¿Qué nos está indicando este resultado?
Lo que nos está indicando es que el punto B va a tener menos potencial que nuestro punto A. Y resulta lógico porque la corriente ahí se está moviendo del punto B al punto A, fue lo que encontramos. Entonces se está moviendo en la dirección en la que el potencial decrece. Entonces tiene sentido nuestra respuesta. De esta manera podemos aplicar nosotros nuestra regla de Kirchhoff para poder resolver circuitos de múltiples mallas y encontrar también en este caso la diferencia de potencial de dos puntos en nuestro circuito. Hay que tener en cuenta para el cálculo de estas diferencias de potencial entre estos dos puntos que debemos de ir en la dirección de la corriente. Por eso fue que yo modifiqué la dirección de la corriente 2 porque yo sabía que iba al revés de como lo había planteado. Para poder hacer nosotros este cálculo en particular de la diferencia de potencial entre esos dos puntos B y A. Y así es como aplicamos nuestras reglas de Kirchhoff.